Muy buenas noches. En este momento vamos a iniciar la clase con el ejemplo que teníamos la clase pasada. Entonces estamos viendo algo de lo que tenía que ver con este documento. Vimos los códigos de barras, cómo se manejaban en las empresas. Rolando nos había dicho que simplemente le decían la pistola. Entonces, el lector de código de barras daba o brindaba información acerca del pedido, pues tiene cierta configuración para imprimir muchas veces también las etiquetas, tiene adicionalmente los permisos dependiendo de qué persona los esté usando, el usuario que los esté usando, tiene adicionalmente, permítanme, eh, no se está viendo la pantalla, y tiene adicionalmente todo lo que se refiere a la información del producto en general para la... Bien. ¿Me confirman si se está viendo la presentación, por favor? O el documento que estábamos viendo de... ¿Me pueden escuchar? Vale. Aquí me dicen por el chat que sí se ve la presentación. Muchas gracias, Rolando. Entonces, les comentaba que dentro de esa, o para la presentación de la información de ese producto, de los pedidos, de los recibidos y demás, incluso de dónde va ubicado el producto, pues con la pistolita se puede determinar. Continuamos con la parte C, que es la zona de almacenaje. Es la parte donde se aloja la mercancía y existen diferentes tipos de almacenamiento. Entonces está directamente en el piso apilada en bloques y en las estanterías o los racks. Elegir una u otra forma dependerá del tipo de producto, obviamente. Si tenemos bultos, si tenemos envases, por ejemplo, no los podemos poner unos encima de otros, a no ser que tengan sus propias canastillas o guacales, diferentes formas de poder encarnar o de poder poner unas encima de otras, apilar unas encima de otras o en bloques, si están en cajas, en canastillas, en guacales, en las cajas, por ejemplo, para gaseosa, para envases de vidrio, son canastas de gaseosa, de cerveza y demás, pues precisamente para facilitar el apilamiento. En pilas o simplemente unas encima de otras, se hace por medio de las estivas que le sirven de soporte. Entonces tiene una mayor ventaja porque se aprovecha el almacenamiento vertical a comparación de almacenar simplemente en el piso. Entonces se aprovecha ese espacio vertical, es decir, hacia arriba. Permítanme, voy a darle paso a Michael, a Laura. Muy bien. Bienvenidos. Muy bien. Entonces, les decía que esa es una forma, las pilas, es una forma de ahorrar espacio o maximizar el espacio que se puede tener. Si las mercancías
lo que les digo, no cumplen con el requerimiento que tienen para ser apilados uno encima del otro, simplemente se ponen en un recipiente distinto, en un almacenamiento inicial como una caja o demás que les mencioné, canastillas, etcétera. Entonces, de esa manera vamos, también un momento, por favor, admitimos a Yolanda. Muy bien, bienvenida Yolanda. Continuamos entonces. Entonces, tenemos nosotros acá que ese apilamiento se puede utilizar con dos tipos de carga principalmente, con gran resistencia interna y la que contiene envases rígidos, que es lo que les he explicado. Entonces, si un producto tiene gran resistencia interna, como un ladrillo, la cerámica para los pisos, bloques de hormigón, etcétera, entonces permiten el almacenamiento directo, es decir, sin otros envases de soporte o sin otros sistemas de soporte como los que les estoy diciendo. Otras mercancías, por ejemplo, los cementos, la arena en sacos o en costales, en lonas, no sé cómo lo llaman ustedes, también permiten esa forma de alojar o de apilar. ¿Por qué? Porque tienen una gran resistencia en sí mismos en el recipiente que los contiene. Entonces, adicionalmente, bueno, la importancia de las estivas está en que se puede apilar dentro de las estivas y mover con el montacargas o el elevador que puedan mantener. Entonces, en ese sentido, vamos a ver ese tipo de almacenamiento de manera que se puede hacer directamente. Ahora, cuando no son envases, cuando no son o no tienen esa resistencia interna en sí del propio almacenamiento o del propio producto que permita ese almacenamiento en pilas o encarnados, no sé cómo también ustedes los puedan llamar, unos sobre otros. Entonces también se puede, como les digo yo, o como les dije, poner en envases rígidos. ¿Cómo se ponen envases rígidos? En cajas de cartón, o en cajas de madera o de plástico, y que pueden ser apilados de buena manera y sin problemas. Estos envases, recuerden que tienen una forma que se dejan mover fácilmente en las mismas pilas. No sé si ustedes conozcan las canastillas donde se empaquen frutas o productos como alimentos y demás que no permiten ponerse unos sobre otros fácilmente. Entonces, en esas canastillas pueden ser apilados de manera que podemos poner varias canastillas unas sobre otras y no se caen o no pierden su almacenamiento vertical y pueden ser movidos fácilmente. En general, la resistencia de los empaques, si son de cajas de cartón, tendrán menos resistencia que si son canastillas, obviamente. Y también en lo que tiene que ver con la altura, entre mayor altura, pues la resistencia o la rigidez
o la estabilidad, a mayor altura va a ser menor la estabilidad. Bueno, ahí terminamos la parte de almacenamiento en pilas. El almacenamiento en estanterías, pues es el que pueden ver ustedes ahí, que les he mostrado. Quería mostrarles estos ejemplos. Permite aprovechar igualmente el espacio que existe desde el piso hasta el techo, es decir, el almacenamiento vertical. Bien, pues vamos acá un poco atrás y quiero mostrarles acá que el almacenamiento en las estanterías se hace con estructuras metálicas, también se pueden de madera e incluso de hormigón, pero las estructuras metálicas permiten una mejor distribución o mejor, una mejor forma de aprovechar ese espacio vertical sin ocupar tanto espacio en sí mismo. Y esos elementos conforman una estructura que se puede conocer con el nombre de multicelular y pues genera unos vacíos o huecos intermedios donde se puede almacenar los productos. Bueno, esas células, también llamados alveolos, tienen varios nombres, o los espacios intermedios pueden variar dependiendo también de los productos. Si se necesita apilar productos o almacenar productos de mayor tamaño, pues varían de tamaño dependiendo de las necesidades. Si ustedes ven acá, están puestos estos productos arriba y se ponen almacenados en estivas, como lo hemos dicho, siempre en estivas, de manera que no necesitan un soporte directo en la parte de abajo del almacenamiento, sino simplemente la estiva pues toma estos soportes laterales y resisten el peso del producto. Bueno, este ejemplo es de un almacén que quería mostrarles. En la parte de abajo está, ejemplo para el almacén de distribución. Esta es una empresa de distribución que maneja muchísimos productos. Es una empresa netamente logística, es decir, no es una empresa de distribución posterior a la industria, es decir, no es una empresa que sea productora de sus propios productos, sino simplemente se encarga de almacenar y distribuir productos de otras empresas que fabrican otras empresas. Bien, ya hablamos de la razón de existir de esas empresas, pues que se podrían llamar intermedias, o pues de especialidad en logística que tienen que ver con la forma de ahorrar o tercerizar ese servicio para ahorrar muchísimos costos, digamos, de empleados del transporte. Entonces la empresa lo que hace es, bueno, en lugar de contratar yo conductores que estén todo el tiempo dentro de mi empresa, contratados directamente, y que esas empresas, que esos conductores tenga que yo pagarles todo el año, los camiones también tengo que pagarles seguro todo el año, pero no los utilizo todo el tiempo. Entonces, en lugar de hacer eso, lo que puedo hacer es mejor es tercerizar ese servicio y me sale menos costoso en términos de planeación, menos costoso en términos de contratación, menos costoso en términos de compra de vehículos. Entonces, en ese sentido, esas empresas son muy útiles y pues han hecho una gran labor en
disminuir los costos de transacción de las empresas industriales. Bien, aquí tenemos una parte distinta que son las zonas de preparación de pedidos. Son áreas, bueno, aquí está la palabra imprescindible, áreas que no se pueden descartar. Esas áreas en los almacenes, pues preparan la mercancía, o son áreas donde se prepara la mercancía de salida, y pues debe tener una configuración o composición diferente a el área donde entró el producto. Entonces, es diferente al área de recibido del producto, porque esta área de preparación es donde pues tiene los requerimientos que el cliente ha pedido, y de esa manera pues simplemente es un área que tiene productos distintos. Les doy un ejemplo así sencillísimo. Si en el área de recibido está, por ejemplo, una etiqueta, en el área de salida está una etiqueta diferente. Entonces, de igual manera, muchas veces hay que desempacar el producto de el producto de las cajas de entrada para prepararlo en cajas distintas de salida. O simplemente hay que mantenerlo en un sitio por mucho tiempo, los productos, el almacenaje, y después de ese tiempo simplemente se hace una salida de ese producto ya en unas condiciones distintas. Entonces, por eso el área de salida debe ser muy distinta a la configuración que tiene el área de entrada. Las zonas de preparación de pedidos pueden estar integradas en las de almacenaje, como es en el caso del picking en estanterías. Y también pueden quedar separadas de esa área de almacenaje, así como habilitarse en áreas específicas, áreas dotadas de sistemas automáticos o semiautomáticos. Obviamente hay unas automatizaciones mucho más impresionantes que otras. Hay incluso robots en empresas ya muy industrializadas, perdónenme, empresas que utilizan tecnología ya muy avanzada. Ya no son bandas de estas que aparecen acá, sino son, digamos, robots que llevan cada caja, dependiendo del código que tenga la caja o de la configuración de la caja, y simplemente se prepara, se ingresa el pedido y los robots hacen todo el trabajo de llevar el producto. Entonces, pues ya en empresas ya muy grandes de ventas de productos utilizan esta tecnología para disminuir también los costos de mover los productos. Ustedes saben que moverlos con el factor humano es mucho más complejo que moverlas con un robot, digamos. Bueno, zonas de expedición, área final, y están destinadas al empaque de los pedidos, y se hace de acuerdo a las especificaciones que tengan los clientes, se hace de acuerdo al pedido. Entonces esta área tiene igualmente una línea posterior a la zona D que teníamos nosotros, la zona de preparación de pedidos que vemos acá. Y en esa misma línea, en esta zona de expedición, se hace esta preparación, y pues obviamente se hace una acumulación de las mercancías pues que se tienen en los pedidos, y se hace o se dejan para empacar directamente en los vehículos o para llevar directamente en los vehículos de reparto. Bueno, pues terminando esta diapositiva, esta presentación de este documento,
con un ejemplo adicional que quería que vieran también, que es la bodega para empresas de distribución. Ustedes pueden ver esa bodega. Con sus respectivas zonas de preparación y zona de entrada de mercancías. Entonces, obviamente, en términos de inventario, debe haber una diferenciación entre zonas de entrada y de salida de productos. Eso, pues, se debe tener claridad, que incluso el personal debe ser distinto, incluso. Bueno, las zonas de servicio. Estas zonas se destinan para actividades que forman parte de los servicios de la instalación. Por ejemplo, oficinas generales de control, los vestuarios, el aseo, la carga de baterías de las máquinas de manutención, todo lo que se maneja para hacer, por ejemplo, mantenimiento de las máquinas o de control de estanterías y demás, se maneja en esas áreas de servicios. Bueno, aquí hay una explicación de esas zonas, pero pues se sobreentiende que las zonas de oficinas generales, por ejemplo, es la oficina donde se manejan todos los papeles de contratación, por ejemplo, de pagos, incluso de los pedidos también se manejan muchas veces en esos sitios. Todo lo que tiene que ver con documentación, sistematización y demás, está en esas zonas. Vestuarios, ya se sabe que es los lugares donde las personas se cambian para ponerse su vestuario de dotación o los vestuarios con los que trabajan en la jornada laboral. De aseo, igualmente, los baños o también esos sitios donde el personal de aseo pues tiene los implementos. Carga de baterías, son zonas de máquinas y demás que se pueden manejar dentro de esos sitios. Bueno, en esta parte ya hemos culminado el documento. Vamos a seguir con el siguiente documento. Entonces, quiero que vean el siguiente documento. El siguiente documento que tiene que ver con el flujo de materiales de la bodega. Este documento es muy cortico para que lo miremos. Y pues se lo muestro porque tienen aquí unos gráficos bastante importantes. Este documento es de Mecalux. Me dicen y se los envío también. Al igual que el anterior documento que hemos visto. El flujo de materiales en el almacén responde obviamente a esas necesidades que tiene el almacén, que son propias de la logística. Recuerden que la logística pues implica el movimiento de materiales, el movimiento de mercancías, el movimiento de información, pero en este caso no es el movimiento que viene desde la distribución o que viene desde los proveedores, es decir, el abastecimiento, sino es un flujo de productos dentro del almacén. Bueno, aquí ven un gráfico. Quiero que vean la diferencia entre un flujo simple y un flujo compuesto o complejo. Estos flujos simples son los movimientos que se realizan con la mercancía a la entrada del almacén. Entonces, y de la salida, obviamente también. Entonces, ese flujo simple se tiene este gráfico de recepción, almacenaje, expedición. Es así de simple. Entonces, es un proceso general que debemos tener en cuenta para el tema que habíamos visto anteriormente acerca de
Profe, qué pena acerca de... interrumpirlo, pero es que no se ve la presentación. Gracias. ¿Me confirmas, Ana, por favor? No, no. No. Permítanme porque aparece un error para compartir la pantalla. Entonces me confirman por favor cuando se pueda ver la pantalla. Listo, profe, ahora sí. Bueno, gracias. Bien, entonces les decía que en el gráfico del flujo simple se puede percibir solamente 3 pasos, que es recepción, almacenaje y expedición. Obviamente hay unos muelles o existen unos muelles de carga y descarga. Entonces en la recepción simplemente se llegan los productos al almacén, se descargan los productos y se ubican para hacer un almacenaje. Posteriormente, con el pedido del producto, sale el producto y es el proceso que se llama expedición. Ese simplemente es un flujo simple de mercancías. Un flujo medio, hay una complejidad un poquito mayor para que la tengan ustedes en cuenta. Todo esto les decía que era un poco para lo del layout del almacén, diseño del almacén. ¿Por qué? Porque primero se tiene una visión amplia de lo que es todo el almacén, que es el flujo simple. Entonces, una visión amplia de qué es lo que se va a hacer. En general se va a recepcionar, almacenar y a expedir, pero esto es muy general. Esto es muy a grandes rasgos. Se debe tener especificidades. En este flujo medio suele encontrarse en bodegas con operaciones sencillas de picking o combinadas. Vamos a ver lo que tiene que ver con el suministro de estivas completas, por ejemplo. Bueno, entonces, nuevamente hay una recepción y una expedición de esos productos con los muelles de carga y descarga, ¿no? Nunca van a desaparecer. Y hay un almacenaje, una zona de picking, o simplemente hay un almacén general y una consolidación directa. Pero puede haber esa zona de picking que luego de la consolidación se hace la expedición. En esto, pues el método es simplemente almacenar y ubicar. Entonces, por eso hay una consolidación de esos productos. Entonces, seguimos con el flujo más complejo. En este flujo complejo tiene que ver con los tipos, o se hace de acuerdo a los tipos de productos y el tipo de consumo de esos productos. Hay zonas de manipulaciones, pero quiero que ustedes me respondan, ¿por qué habría una manipulación del producto? No solamente de moverlo, sino una manipulación del producto, una cierta transformación que no sería como tal industrial, pero sí sería una manipulación del producto de alguna manera. ¿Por qué habría? Quiero que ustedes me cuenten de pronto por qué existiría esa manipulación de alguna manera de ese producto. Entonces quisiera escuchar respuestas. Porque una empresa que tiene simplemente que recibir el producto y despacharlo podría ser una manipulación de ese producto, que de pronto
ubique el producto de otra manera, lo empaque de otra manera. ¿Por qué podría hacerlo? Creo que a veces cuando es de comida, pues se hacen, digamos, promociones, digamos, azúcar con café o promociones así, entonces quizás sería una manipulación. Por ejemplo, esa sería una manipulación de ese producto. Entonces, pero existen muchos casos. Otra respuesta. Les decía que existen muchos casos. Por ejemplo, entonces, por ejemplo, una respuesta, pero no alcancé a leer para que Rolando la pusiera nuevamente. Rolando tiene problemas con el audio hoy porque me dijo, entonces no, me está escribiendo en el chat. Bueno, entonces les decía que hay muchas razones por las cuales una empresa puede hacer manipulaciones y es porque puede ir con un sello distinto. Por ejemplo, si algunas empresas importan productos de China, simplemente pueden hacer una marca de la empresa colombiana que lo importó y que se responsabiliza de ese producto, por ejemplo. Entonces, de esa manera se hace necesario que se manipule el producto. En general, el mismo producto muchas veces puede venir de China con la marca ya de la empresa nacional, porque allá mismo hacen esa manipulación para que aquí se haga la mínima intervención posible del producto. Pero en Colombia muchas veces también se empacan en cajas diferentes y como dice, por ejemplo, Merceditas, que el producto puede ir unido con otros, dependiendo del pedido también, dependiendo de las especificidades del cliente, puede ir con una etiqueta u otra. Entonces, todo esto se hace y se manipula el producto. Se necesita diversas operaciones que requieren flujo de cierta complejidad o incluso de gran complejidad en este flujo complejo que les estoy mostrando. Se observa un ejemplo de este tipo de instalaciones y los movimientos de cargas que se pueden producir. Bien, aquí nuevamente hay recepción del producto y expedición del producto. Dentro de la recepción del producto se hace un fraccionamiento de la carga. ¿Qué es el fraccionamiento de la carga? Pues se ubica o simplemente se hace una diferenciación de esa carga. Y con esa diferenciación puede existir ya el almacén del producto intermedio que ya hemos visto o un almacenaje de ese producto. También se puede hacer después de la recepción un almacén de reserva. Entonces aquí en esta complejidad se ubica un almacén de reserva que es donde van los productos que se deben mantener en gran cantidad y pues que no se mueven tanto como los demás. Entonces se ubica ese almacén de reserva que puede ir luego pues al fraccionamiento de carga o puede ir al almacén del producto, al almacenamiento del producto ya que va a ser despachado o puede ir directamente a la preparación de pedidos. Entonces aquí tenemos que entender algo. Este almacén de reserva puede ser movido, no se mueve todo el tiempo, pero puede ser movido dependiendo de qué. De que en el almacenaje intermedio, no, pues, que está más cerca de la expedición del producto, o puede ir directamente a la preparación de pedidos. ¿En qué momento puede ir directamente a la preparación de pedidos? Digamos que hay un pedido muy grande, se sacó todo
almacén del producto intermedio y pues no vamos a hacer todo el recorrido, sino simplemente se hace, se envía directamente el pedido. Entonces no necesariamente vamos a sacar solamente el almacén del producto intermedio, sino si hay en reserva, entonces vamos a sacar todos los que estaban en el almacén producto intermedio y los restantes del almacén de reserva. Y luego del almacén de reserva, pues va al almacén producto intermedio. Si sobra, obviamente, en el almacén de reserva, entonces va al almacén del producto intermedio. Para este almacenaje de producto intermedio puede ir directamente a la preparación de pedidos o puede haber una manipulación, como les decía, para luego dejar el producto terminado que va para el pedido directo. Se hace un control de calidad. Ya hemos hablado también de ese control de calidad y la importancia que tiene para evitar las devoluciones. Se hace una consolidación. Si no hay control de calidad, se envía directamente a la consolidación y luego la expedición. Entonces, más o menos es lo que se hace en todo el almacén y se debe tener en cuenta qué flujo o cómo es el flujo de esos productos dentro del almacén. No sé si tengan preguntas hasta acá, hasta ese gráfico que tenemos en pantalla. Quiero terminar esta presentación porque les voy a explicar la evaluación final. Tatiana me ha preguntado cómo iba a ser la evaluación final. Voy a tratar de que sea sencilla, pero también de que puedan practicar los conceptos que habíamos visto en clase. Entonces, o pues en el que ustedes se quieran centrar, pero profundizando investigativamente. Entonces, vamos a hacer un ensayo. Bueno, van a hacer un ensayo y en el ensayo puedo evaluar distintas cosas. Ya que es individual, por ejemplo, pues en el ensayo puedo evaluar que unas personas no simplemente no esperen que otras respondan y se pasen las respuestas, sino simplemente que pueda yo evaluar sus conocimientos. Eso por un lado. Por otro lado, tendríamos o podríamos evaluar el ensayo adicionalmente con la capacidad de redacción que se tenga, de análisis de los contenidos que tengan claros y demás. Y pues es un buen ejercicio para que ustedes aprendan a redactar y pues es necesario que lo hagan. ¿Por qué? Porque muchas veces se les va a exigir a ustedes que redacten informes o se les va a exigir a ustedes que puedan hacer un pedido bien redactado o que envíen una carta, por ejemplo, al proveedor o al cliente, explicando las razones por las cuales el pedido, digamos, se demoró un día más. O les van a pedir que redacten un documento de una ley que salió o un análisis de una ley que salió recientemente. Entonces, por eso es necesario que ustedes lo hagan y necesario que ustedes lo aprendan a hacer, a redactar y a poder expresar bien sus ideas y sustentarlas de una buena manera. Entonces, por eso les voy a evaluar ese ensayo y no va a ser tan complejo como responder unas preguntas, que es lo que muchas veces hemos hecho, y pues que se termina muchas veces cayendo solamente en la memorización y no en el análisis de lo que qué es lo que se quiere que se haga con sus conocimientos. Bueno, eso es lo que vamos a hacer con la evaluación final que me ha preguntado Tatiana, pero bueno, ya al final de la clase vamos a mirar eso. Entonces, hemos visto 3 clases de flujos
de productos y en esos gráficos que tenemos de flujo simple, flujo medio y flujo complejo, hemos visto cómo funciona en general el movimiento de las mercancías o de los materiales dentro de la bodega y pues de qué manera puede sistematizarse cosas o procesos como cosas como el proceso de calidad o el proceso de reserva de los productos. Entonces aquí intervienen esas formas de mover esas mercancías. Entonces, me ayudan por favor con la lectura de este pedacito. Entonces, ¿quién me quiere ayudar? Entonces, para que me lean estos dos párrafos. ¿Nadie? Bueno, están muy tímidos el día de hoy. Es un hecho que cada flujo añadido al sistema de trabajo es un costo más que se suma al cómputo general del proceso dentro del almacén. Es decir, cada proceso adicional o cada movimiento adicional pues conlleva un mayor costo de mantener el almacén. Por ejemplo, si tenemos que aumentar un movimiento más para llevar el producto hasta control de calidad y de control de calidad sacarlo al despacho, simplemente debemos asumir un costo adicional. Cuanto mayor es el fraccionamiento que debe realizarse sobre las unidades de carga, más aumenta la incidencia sobre el costo. Entonces, quiero que eso quede claro. Entre más movimiento, más costo. Las operaciones de picking son las que tienen más peso, hasta un 60% en el importe total de la operación del almacén. De ahí la gran importancia que posee el diseño de las áreas de picking. Por otra parte, cuanto mayor es el almacén, más recorrido ha de hacer las máquinas de manutención y el personal, por lo que también es mayor el costo final de operación. Es decir, no porque el arriendo sea más caro, es el costo que se hace porque es mayor en tamaño del almacén, sino porque el movimiento en general que se hace dentro del almacén va a ser mayor. Bueno, entonces aquí hay una forma o un gráfico que pueden ver ustedes cómo realiza el movimiento una persona que va a sacar unos productos del almacén. Entonces simplemente el recorrido se realiza conforme la figura del almacén, es decir, evitando el recorrido o evitando una forma de recorrido que no maximice el tiempo, evitando la minimización, evitando que se aumente el costo por mayor recorrido. Bueno. En este momento, o en este caso, el recorrido no lo hace la persona, sino con un sistema automático que
lleva el producto para que el almacén, para que el producto vaya hacia las personas. Entonces el recorrido no es desde las personas, no es de las personas, sino de la máquina que les lleva el producto, y simplemente la persona debe hacer un recorrido mucho más corto hasta estas entradas. Un sistema automático. Hay una forma adicional o un método objetivo más bien, no tanto como un método, sino como un hecho objetivo, y es que los productos no tienen la misma rotación. Es decir, unos productos rotan mucho más rápido que otros, lo que quiere decir que a esos productos que tienen mayor rotación debemos dedicarle más tiempo, debemos dedicarle pues menores distancias y demás, porque son esos productos que rotan más o salen mucho más rápido. Entonces es fundamental la ubicación de esas referencias dependiendo de ese consumo o del volumen. Es decir, no vamos a ubicar los productos más pesados y difíciles de mover en la parte de atrás del almacén, sino en la parte de adelante, por ejemplo, si ese fuera el caso. Cuanto más cerca estén las mercancías de mayor demanda o mayor tamaño de los muelles de carga y descarga, el costo de manipulación es menor. Entonces, de esa manera podemos nosotros evaluar qué productos se mueven mucho más rápido. Ya hemos visto esa rotación, se llama rotación de productos ABC, el sistema ABC, que lo habíamos mencionado en alguna ocasión, y tiene que ver con eso, con que unos productos salen mucho más rápido que otros. Bueno, un buen ejemplo que presenta el documento puede ser un almacén en el que se preparan unidades sueltas directamente. Una sola estiva puede contener centenares de unidades de venta, por lo que al moverla con una sola operación es posible ahorrar los cientos de movimientos que se tendrán que producir al preparar cada una de esas referencias sueltas. Entonces, simplemente esas unidades sueltas producen un mayor costo si se ubican solas. Bueno, todas las operaciones necesitan que una persona, una máquina o una persona y una máquina las ejecuten. Entonces, esas operaciones se contabilizan en costos, ya que la máquina consume electricidad o combustible, o la misma persona que la opere también, o también se necesita una persona que también hay que pagarle su sueldo y sus prestaciones sociales. Entonces, de esa manera se produce el costo de mover ese producto adicional al tiempo. Cuando se dice que el tiempo es oro es porque el tiempo es valioso. El tiempo de mover las mercancías pues produce también un costo. ¿Por qué? Porque los costos fijos, por ejemplo, se ejecutan con el tiempo. De esa manera, si la mercancía dura un tiempo en movimiento, ese tiempo le va a costar a la empresa, porque debe la empresa pagar por ese tiempo en costos fijos, como el arriendo que les comentaba. Así es fundamental conseguir que el mismo operario realice el mayor número de acciones en un tiempo determinado, o lo que es lo mismo, emplear en cada operación el menor tiempo posible. Es aplicable a toda quien por ser la que supone más movimientos que ninguna otra. Especialmente importante aplicar el principio. Ser el tiempo o ser la manipulación de los productos como una forma de costear
o de ahorrar dinero también dentro de esas operaciones. Es por esa razón también que se hace un control de calidad o se hace también un conteo de rendimientos de las operaciones. Entonces, ustedes pueden ver que una persona hace tantas operaciones por minuto o tiene un rendimiento de tantas por hora, ya sea canastillas, ya sea número de frutos, número de flores, etcétera. ¿Por qué? Porque de esa manera, si el tiempo es menor, la empresa podrá ahorrar muchísimo dinero. Bueno, aquí en particular este ejemplo de productos A, B y C, eh, almacén de piezas pequeñas dedicado a la ferretería y productos de construcción. Entonces ustedes pueden ver aquí que la persona simplemente ejecuta el código y el producto viene hacia las personas. Entonces, aquí es donde ustedes pueden ver que no es el producto recogido por las personas, sino el producto que llega hasta las personas. De esta manera, aunque el almacén es muy grande hacia atrás, donde no hay acceso a personas, a no ser que sea por almacenamiento, y las personas están ubicadas en este sitio, en la parte frontal, recibiendo el producto. Pueden ver el gráfico y el almacenaje que está en la parte de atrás. Bueno, otro de los factores que influyen en la agilidad y el costo de las operaciones, como les decía, es la demanda del producto o mercancía, es decir, debido a la alta demanda, la rotación del producto va a ser mayor o menor dependiendo de cuántas salidas tenga ese producto. Y los artículos más solicitados deben estar más cerca de los muelles de entrada y salida de la mercancía. ¿Cómo se miden esos productos más solicitados o de mayor rotación? Pues con la clasificación de ABC. Los productos de A son de alta rotación, los productos B son de rotación media y los productos C son de baja rotación. Los productos A de alta rotación entran y salen continuamente y son muy demandados. Los de media rotación entran y salen de manera habitual, pero con menos cantidad que los de alta rotación, y los de baja rotación, pues menos que los productos de media rotación. La idea es que los productos cumplen la regla 80-20 o el diagrama de Pareto que ustedes habían visto de 80-20, y es que el 80% de las ventas está concentrado en el 20% de los productos, mientras que el 20% restante de las ventas se distribuye entre el 80% de los productos que quedan. Es decir, el almacén vende el 80% de sus productos con mayor rotación, y ese 80% de esas ventas representan solamente el 20% de los productos que están en el almacén. El otro 20% de las ventas pueden medirlo en dinero. Digamos, si la empresa vende 100 pesos, si la empresa vende 100 pesos diarios, 80 pesos de esos productos representan el 20% de los productos, mientras que el 20% de los otros productos están concentrados, es decir, mientras los otros 20 pesos están concentrados en 80% de los productos, es decir, que esos productos casi no salen. Son muchos productos y solamente representan el 20% de las ventas. Este es el gráfico.
Pueden ver el 80% acá de los productos y solamente representan 20% de las referencias. Y 80 pesos representan ese 20% de los productos. Es decir, son productos que rotan muy rápido. Aquí están productos B y C. Entonces aquí están 35% de las referencias representan solamente un, digamos, 12% de los productos. Y pues, en general, este es el 80% entre B y C. Bueno. Otra forma de representarlos. Aquí están los productos de referencias más vendidos, los de productos B y los de productos C. ¿Por qué ponemos estos productos acá? Los de A, porque rotan mucho, son de mayores ventas. Y aunque representan el 20%, deben estar al frente del almacén porque representan menos costos al moverlos hacia el frente o hacia la zona de despacho. Igualmente, si yo voy a poner una estantería, voy a ubicar en las filas de alcance de la persona. Yo no diría que aquí propiamente, sino un poco más altas. En las filas de alcance de la persona voy a ubicar los productos A. Los productos B, que son menos vendidos, los ubico en la parte de abajo o en partes muy altas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo tengo que tener los productos al alcance. No puedo bajar los productos de la estantería más alta cada vez que me los piden, sabiendo que los puedo tener en la parte de abajo a un alcance mayor. ¿Por qué? Porque estos productos los piden con menos frecuencia. Igualmente los productos que están abajo los piden con menos frecuencia. ¿Por qué los de abajo? Porque al parecer son alcanzables. Porque las personas tienen que agacharse muchísimo más para obtener estos productos. Y pues agacharse implica un esfuerzo adicional. Bueno, esto es la explicación de hemos visto. Algunas conclusiones. Los costos de manipulación se pueden reducir y por lo tanto una bodega puede ser más rentable si se aplica una correcta distribución de los productos según su consumo. Una adecuada manipulación, el correcto orden de los flujos y una correcta ubicación de los puntos de procesos intermedios. Una segunda conclusión podría ser que para conseguir una bodega optimizada es esencial elegir adecuadamente los equipos de almacenaje, tanto el tipo de sistemas utilizado como los montacargas o los equipos de manutención empleados. Y finalmente, que los diferentes sistemas de almacenaje, selectivo, drive-in, dinámico, tienen cualidades distintas que los hacen óptimos para cada caso que se presente. Es también importante tener un buen software de gestión de almacenes para evitar esfuerzos adicionales, por ejemplo, en inventariado, conteo y demás. Lo que puede reducir también los costos. En general, lo que se busca es reducir esos costos de manipulación y reducir los costos que se generan si no se tiene una adecuada maquinaria, unas adecuadas gestivas y el personal también adecuado. Y finalmente, pues, esos almacenes deben tener adicional un software de gestión de almacenes que es fundamental para esa gestión. Bueno, eso fue la clase que se refiere pues, a terminar la clase que llevábamos nosotros. No sé si tengan preguntas hasta acá.
Porque vamos a ver como tal la evaluación. Lo que va a hacer. Bueno, me preguntan también para que les envíe esta presentación. Es una presentación de Yolanda Gamboa, de una universidad de Florida. Se refiere a los ensayos, cómo deben hacer un ensayo. Y pues simplemente la actividad final o la evaluación final. Recuerden que es la evaluación. Solamente se va a hacer un ensayo por los dos cursos. Ese ensayo tiene que incluir el tema de logística 2, dependiendo de lo que ya vimos, de los temas que vimos. Puede ser que ustedes escojan los métodos de localización, puede ser que ustedes escojan layout. Bueno, dependiendo de lo que ustedes escojan, el tema que escojan, hacen el ensayo. El ensayo de ese tema, profundizan, investigan, debe tener un mínimo 10 fuentes documentales. Bueno, voy copiándole las especificaciones, o si quieren, cópienlas por favor para que no se nos olvide. Entonces es un ensayo argumentativo que debe tener mínimo 10 fuentes bibliográficas citadas. Tengan en cuenta que si ustedes citan un texto literalmente, entonces deben ponerlo entre comillas y citar el autor. Para eso deben consultar obviamente las normas APA y demás. No pueden ustedes copiar y pegar su ensayo. ¿Por qué? Porque el plagio corresponde a una forma inadecuada de presentar un trabajo y no muestra o no puedo yo ver su capacidad argumentativa o de análisis o conocimientos si copian de internet. Si van a copiar, lo primero es que lo tienen que poner entre comillas y decir de quién es, de dónde lo sacaron, de qué página y demás. Y adicionalmente, si ustedes van a copiar, digamos, parafraseando una idea de una página o de un documento, también debe referenciarlo. El ensayo debe tener mínimo 5 páginas. De ahí en adelante lo que ustedes deseen. En esas 5 páginas, pues obviamente argumentan lo que aprendieron en el curso y pues escogen un tema particular, o pues si los quieren escoger todos, tienen que argumentar acerca de una idea propia, de una tesis propia que ustedes tengan. Ya vamos a mirar qué es cada una de esas cosas. Este documento es muy importante y les voy a decir por qué. Tienen que leerlo muy bien para que ustedes hagan su ensayo. ¿Qué es un ensayo? Un ensayo no es un trabajo escrito donde ustedes investigan cada una de los temas que hemos visto y lo ponen ahí y simplemente describen. No. Un ensayo es un escrito con una opinión. ¿De acuerdo? Aunque no todo escrito o todo tipo de escrito está adaptado al mundo académico, en lo que se refiere al tipo de escrito académico o investigativo de opinión propia, sí es un ensayo. Digamos, si ustedes opinan que la Tierra es plana,
y ustedes creen que la Tierra es plana por su propia opinión, tendrían que argumentarlo muy bien y hacer un ensayo muy bien de eso, pero eso no es un ensayo. ¿Por qué? Porque en general ustedes no pueden probar que la Tierra es plana porque es redonda, ¿no? Las pruebas han dado para que la Tierra pues, se pueda comprobar fácilmente entre comillas, obviamente, que la Tierra es redonda. Entonces, eso solo es un ejemplo. Entonces, tienen que ustedes argumentar muy bien su idea o su opinión en prosa. Prosa es que no lleva versos, donde ustedes interpretan o evalúan un tema que no es de género literario, ni poesía, ni ficción, ni drama. Por eso es un ensayo académico, deben argumentar esa idea. Se utiliza tono formal, es decir, con lenguaje académico, obviamente con buena ortografía, buena redacción, hilando sus ideas, es decir, argumentando cada una de sus ideas y llevando un hilo conductor de lo que ustedes quieren explicar. Bueno, se escribe para un lector que es inteligente, obviamente el lector, y entiende las ideas, pero que no necesariamente conoce a fondo la materia, es decir, que ustedes pueden explicar los conceptos, no solamente mencionarlos, sino explicarlos también ahí. Entonces, ustedes pueden demostrar ahí los conocimientos sobre el curso, sobre la manera más completa posible, y deben ustedes responder exactamente a la pregunta que se formulan. Ya vamos a ver cómo se hace eso. Hay que tener en cuenta que un ensayo suele juzgarse de acuerdo con 3 criterios: un contenido relevante y bien documentado. Es decir, ustedes van a averiguar, digamos, sobre el layout, lo que estábamos viendo del diseño de las bodegas o el diseño de los almacenes. Entonces, debe ser relevante, es decir, por ejemplo, ¿qué color escoger para las paredes de mi almacén? Pues eso no es relevante. En general, si es rosado o naranja, pues no es relevante y pues puede ser respondido simplemente con que un color oscuro opaca el color, la luz en el interior y ya, o sea, no sería relevante para la investigación. También debe ser bien documentado, no solamente lo que yo opino, sino que lo que yo opino apoyándome en los escritos de otra persona, de personas que han trabajado el tema y lo han explicado muy bien, que tienen sus teorías y demás de ese tema. Debe también tener un argumento apropiado y bien organizado. Cuando ustedes van a explicar un tema, lo tienen que explicar parte por parte, digamos, sacan sus 5 ideas que pueden apoyar su argumento y la explican muy bien en un lenguaje adecuado. Entonces ese es el segundo punto. Y debe haber un uso correcto e idiomático del lenguaje. Eso es claro, ¿no? Pues tener buena ortografía y también hilar muy bien los conceptos. Antes de empezar a escribir, tengan en cuenta lo siguiente. Hacer una lista de ideas. Una vez hecha, intente buscarle un orden lógico y ordenarla por categorías, es decir, cuáles son más importantes y cuáles apoyan mejor su idea. Hacer un esbozo. ¿Cómo se hace un esbozo? Cogen ustedes las 5 ideas y hacen un croquis. En esta idea voy a explicar cómo el almacén debe ubicar los productos dependiendo de la categoría ABC para una empresa
dedicada al almacenaje de productos de la canasta familiar. Listo. Se hace un esbozo de las 5 ideas y presenta más o menos qué va a explicar en cada una. En esta segunda idea, digamos, vamos a explicar el correcto funcionamiento de los montacargas en ese almacén. Entonces, son las ideas que van presentando y van esbozando más o menos qué van a explicar en cada una de esas ideas. Pueden hacer ese esbozo, o ese croquis, o ese mapa de lo que ustedes van a hacer. Entonces, son simplemente ideas sueltas que les voy dando. Ello le permitirá presentar todas las ideas, así como los argumentos centrales, de modo visual. Es decir, que ustedes tengan acceso a eso para poder explicarlo bien, qué conecta con qué. Luego ustedes escriben el primer borrador y luego todos los que sean necesarios, es decir, los borradores que sean necesarios para que ustedes completen ya el texto final. Hay que leer al final bien el texto o podérselo a leer a otra persona para ver si esa persona le entiende lo que, o le comprende qué es lo que quiere decir en cada caso, para que quede bien organizadito. Un ensayo consta de 3 partes fundamentales: introducción, nudo o cuerpo y conclusión. Ya vamos a explicar cada una. La introducción es lo último que ustedes pueden hacer. ¿Por qué? Porque ya tienen claro qué fue lo que hicieron. Entonces, en la introducción va un resumen de todo lo que ustedes hicieron, pero también va la pregunta que se hicieron, es decir, va el problema que quieren solucionar, el objetivo que ustedes tienen con ese ensayo. Bueno, vamos a leer esta partecita que es importante. El primer paso de la introducción consiste en generar ideas, pero cuidado, se trata de generar ideas sobre una pregunta concreta y no sobre un tema muy amplio. Por lo tanto, habrá que limitar el tema y enfocarlo. Bueno, esa parte es muy importante. ¿Y por qué les digo eso? Porque muchas veces se escoge un tema muy amplio que da para muchos ensayos. Es decir, una persona puede decir, no, voy a hacer un ensayo de lo que aprendí en el curso. Sí, pero es que eso abarca muchos temas y pues no los puede discutir a profundidad cada uno. La idea es que se discuta un tema y se discuta a profundidad y decir lo que se ha aprendido sobre el tema y la tesis que se tiene sobre el tema y la teoría que se tiene sobre ese tema, pero también documentarme de otras personas qué es lo que realmente se ha dicho de la solución a ese problema, cómo se soluciona y por qué se soluciona de esa manera. Bueno, al enfocar el tema es posible elaborar la tesis. La tesis es ya la opinión de cada uno. La tesis es lo que se quiere comprobar. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Una frase que consiste en la respuesta a una pregunta de enfoque. Llama la atención del lector esa tesis, puede hacer uso de las siguientes estrategias. Por ejemplo, la sorpresa. Cuando manifiesta el hecho más notable o imprevisto del ensayo. La confirmación, cuando se basa en la información que el lector ya conoce a fin de que le sea más fácil aceptar el resto de la argumentación. Bueno, estos ya son generalidades. Voy a mostrarles acá lo que les decía sobre la tesis. Veremos una serie de tesis correspondientes a preguntas concretas. Digamos, describa el personaje principal del poema del mío Cid. Entonces, no sé si ustedes lo han leído el poema, pero no vamos a hacer un poema, vamos a describir. Entonces, el personaje principal del poema se llama el Cid. Se distingue por su fortaleza física, porque es un guerrero, por su fortaleza interna, que lo vuelve símbolo del padre y del esposo cristiano. Aquí hay una tesis. ¿Qué dice acá? Que el Cid
por su fortaleza física y por su fortaleza interna, es el símbolo del padre y del esposo cristiano, que describe el cristianismo. Entonces, la idea es que como hay un hecho propio, objetivo, yo lanzo una hipótesis de qué puede pasar con ese hecho objetivo. Entonces hay una, que es mi opinión propia, ¿no? Porque esto es una opinión propia. Porque el Cantar del Miocid no, en general no se conoce directamente porque sea el símbolo del padre y el esposo cristiano, pues no se conoce directamente por eso, pero dado que yo soy un analista de este personaje, yo me doy cuenta que sí, que al parecer es el padre y el esposo cristiano perfecto, eh, o el esposo y el padre perfecto por las características que he descrito. Entonces esa puede ser mi tesis. Les voy a dar un ejemplo de logística. Lo que acabamos de ver. La forma como se ubiquen las mercancías da lugar a que se fortalezca la empresa o la empresa decaiga porque de acuerdo a sus ganancias o a los costos también serán sus ganancias. Entonces es la tesis que yo doy, ya que es muy importante la gestión logística, pues de eso depende el negocio, depende del éxito del negocio. Entonces es la tesis que yo doy. Bueno, aquí hay otra tesis. Dice, bueno, esta es una forma de elaborar ensayos analíticos de un curso de literatura, pero pues sirve para lo que estamos viendo. En general, los personajes de Don Quijote y Sancho Panza parecen totalmente opuestos. Don Quijote representa al ser idealista y Sancho Panza al ser realista. Sin embargo, hay momentos en la novela en que los papeles parecen invertirse. Es decir, Don Quijote representa al ser realista y Sancho Panza al ser idealista. Entonces, esta es la tesis. Es decir, es una opinión que tiene la persona que escribe ese ensayo de una novela llamada Don Quijote. Entonces, ¿qué es lo que dice esa tesis? Dice que uno de los personajes es realista y el otro es idealista. Ya. Y en el ensayo completo se intenta demostrar esto, mostrar ejemplos y demás. Bueno. Entonces, en la introducción va eso. ¿Cuál es mi tesis? ¿Cómo la voy a comprobar? ¿De qué manera o qué ejemplos voy a utilizar o qué línea de pensamiento voy a utilizar? Y en el cuerpo del trabajo, en el nudo del trabajo, lo que va es esa comprobación de esa tesis. Entonces, no sé si alguien me quiera dar una tesis, un ejemplo de una tesis que ya quiera o vayan pensando hacer. La idea es que me puedan ir diciendo, a ver si yo les digo, no, esa tesis les sirve, o esa tesis no les sirve, o sería mejor esta otra. Entonces sería bueno que ustedes me vayan lanzando sus tesis para ver si corresponden o no corresponden. Yo les doy unas, nuevamente de logística. Ya les dije, la primera es que el diseño del almacén brinda la oportunidad de que el negocio sea más exitoso. Entonces, de eso depende que el negocio sea exitoso o no. Y voy a comprobar eso. Esa es una tesis. O ese va a ser la tesis del ensayo, mejor, para que quede de una mejor manera expresado.
No sé si ustedes quieran decirme cuáles pueden ser sus tesis y yo les voy diciendo si van bien encaminados o no. Sobre qué tema les llama la atención escribir. Por ejemplo, sobre el itinerario de los conductores. Pueden ustedes comprobar fácilmente que el itinerario de los conductores especificado por una sistematización de las tareas que tienen los conductores, da lugar a una mejor disciplina de los conductores, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, ustedes pueden comprobar eso. ¿Cómo? Lanzando, pues, una hipótesis de que si yo a cada semana le doy un horario, un itinerario distinto a cada conductor con lugares distintos y visitándolos en diferente orden, pues va a rendir menos que si le doy el mismo itinerario semanalmente. Entonces pueden ustedes realizar una investigación sobre eso. ¿Qué han dicho otros autores de ese tema? Del itinerario, de cómo funciona, de cuáles deben ser las formas básicas de ese itinerario y demás. E investigo más que han dicho esas personas. Recuerden, son por lo menos 10 fuentes en las cuales yo me tengo que basar. Y finalmente, pues, compruebo, apoyándome en esos autores, que realmente sí es cierto que una organización sistemática de ese itinerario lleva a que el transportador sea más eficiente. Bueno, entonces ustedes me pueden decir que me pueden dar ejemplos y vamos mirando. Si no tienen ejemplos, no hay ningún problema, pero me lo pueden dar por WhatsApp. Entonces me dicen, profe, yo tengo esta tesis para comprobar. Mi tema va a ser acerca de esta afirmación que tengo. Yo pienso que las empresas no deberían tercerizar el servicio de logística, sino deberían tenerlo ellos mismos. Entonces voy a comprobar eso. ¿Por qué? Voy a comprobarlo desde los derechos laborales, voy a comprobarlo desde dónde, cómo lo va a hacer. Pero entonces es una tesis. O por el contrario, una opinión distinta puede ser. Las empresas que tercerizan los sistemas logísticos en su totalidad tienen mayores ganancias que las que no lo hacen. Se puede hacer así. O bueno, más allá de tener mayores ganancias, tienen más éxito en las operaciones o mayor enfoque en las operaciones de la empresa. Bueno, todo eso se puede hacer. Traten de enfocarlo en un solo tema para que les quede no solamente más organizado, sino que les quede pues el espacio para comprobarlo y poder utilizarlos, pues comprobar la tesis en general. Lo que les digo, las opiniones no pueden ser simplistas. Por ejemplo, los temas del curso fueron importantes. Pues es una opinión que, pues que no va más allá de ver la relevancia de los temas y pues no aporta nada, digamos, para el análisis del curso. Entonces tiene que ser algo que ustedes puedan mostrar sus conocimientos, su capacidad de análisis y demás, y puedan argumentar muy bien.
No sé, entonces ustedes me dirán si tienen ya temas. Están muy callados hoy. O en el chat también lo pueden hacer. ¿No? Bueno, entonces sigamos mirando acá. En el nudo o cuerpo del trabajo ya se hace lo que les estoy diciendo, el análisis, que es la descripción de partes o componentes de su tesis. Y es una técnica propia del estudio de la literatura, pero ustedes tienen que ponerlo obviamente en términos de la logística. El análisis de la temática, el análisis de lo que vimos, para eso se apoyan en autores y en el tema en general que ustedes tengan. Comparación y contraste. En esta parte ustedes miran qué piensan diferentes autores, cuál es el contraste entre esos autores. Definición, por ejemplo, pueden definir qué es el diseño de una bodega, la localización de una bodega, es un itinerario de transportes, cómo se clasifican y causas y efectos, dependiendo de qué van a realizar. Estos son muy importantes. Ustedes haciendo un análisis, bueno, el análisis no literario, porque aquí están hablando de análisis literario, pero si hacen un análisis de de la temática que se escoge, la comparación entre diferentes autores, si hacen definición de lo que están describiendo, si hacen una clasificación, digamos, si están describiendo las, la complejidad de los flujos que vimos hoy. Entonces hace una clasificación. Esa clasificación es de complejidad baja, media o alta, dependiendo de qué vayan a hacer. Y causa y efecto. ¿Qué causa qué? ¿Qué viene primero y por qué lo causa? Entonces, de esa manera ustedes describen y pues pueden hacer el cuerpo del trabajo para que puedan mostrar su tesis y comprobarla. En la conclusión, que es ya al final, 2, 3 párrafos, ustedes recapitulan todo. Pueden hacer un resumen de lo que hicieron y cómo lo hicieron, y también pueden simplemente decir qué concluyen dentro de la investigación que hicieron con las fuentes documentales y qué comprobaron, qué concluyen, qué comprobaron con lo que investigaron y qué pueden ustedes ya sacar como tesis definitiva después de haber concluido eso. Bueno, eso ya tiene que ver con después de escrito el texto. Tengan en cuenta ustedes que el ensayo que van a hacer deben revisarlo y ojalá poner a alguien a leerlo para que les dé una opinión. La primera vez que ustedes lo leen o lo revisan, deben observar el contenido y la organización del ensayo. Ver si ustedes realmente están convenciendo al lector de lo que están diciendo y si hay cohesión entre las ideas que ustedes están exponiendo, si tiene sentido en realidad el ensayo. Y en la segunda lectura que le hagan, o segunda revisión, deben mirar aspectos gramaticales. Eso ya tiene que ver con la forma, si están citando bien y demás. Eso ya son consejos para buenos ensayos. La lógica que deben tener.
Cuidado con la lógica inductiva. Cuidado con la lógica deductiva. Puede ser un arma de doble filo. Cuando les digo que cuidado con la lógica inductiva y deductiva, tengan en cuenta que pueden hacer analogías respecto a ir de lo particular a lo general. Es decir, no porque un fenómeno se comporte particularmente de una manera, pueden todos los fenómenos comportarse de esa misma manera. Entonces tengan cuidado con ello. Bueno, estos ya son aspectos de lógica, ¿no? De saber escribir y de saber comprobar eso. Se leen esta parte de las transiciones para que los utilicen. Por ejemplo, ya que, dado que, visto que, debido a causa de, eso lo pueden utilizar. Son conectores y son importantes que los aprendan a usar para que hagan su redacción bien hecha. Muchos ensayos que muchas veces en un nivel alto le entregan a uno tienen partes como entonces y entonces y entonces los almacenes son importantes y entonces debido a que los almacenes son importantes y entonces habiendo cantidad de conectores dependiendo de lo que quieran decir, si es por causa, si por certeza, entonces pueden utilizar por supuesto, sin duda, obviamente, claro que, al contrario, sino que, en caso de que, con tal de, entonces aquí hay muchos, ¿no? Como consecuencia de, sin embargo, de esa manera, primero, en primer lugar, es decir, en otras palabras, en efecto, entonces utilicen eso bien. El trabajo de investigación, obviamente, 10 fuentes documentales, como les digo, les enseña un poquito cómo investigar, cómo buscar esas fuentes documentales, cómo citar, aquí está la forma MLA, si la quieren utilizar, y cómo presentar esas fuentes, o si quieren utilizar también las normas APA, las APA son más utilizadas y les van a dar, pues van a utilizar más en su vida académica las APA, si quieren hacer eso en APA mejor. Bueno, este documento se los envío, por favor me recuerdan para enviárselos mañana, y cualquier pregunta, por favor, no duden en hacérmela saber. No pierdan su examen final, digamos, por no saber citar o por copiar y pegar el ensayo y enviarme creyendo que pues es un trabajo del colegio. Recuerden que los trabajos del colegio, ustedes lo que hacían era investigue acerca de la célula. Entonces iban a Wikipedia y decían, la célula es la unidad básica y lo escribían todo. Y ya. No, aquí no es eso. Aquí es una opinión fundamentada en por lo menos 10 fuentes bibliográficas que comprueben una idea propia que yo tenga acerca de los temas que vimos en clase. Eso es lo que tienen que hacer. Ese es un ensayo. No es una tarea investigativa de uno de los temas de una tarea de esas que investigaban en el colegio acerca de uno de los temas de clase. No, no es eso. Entonces, quedamos pendientes nuevamente. Esa va a ser nuestro trabajo final, nuestra evaluación. Entonces, lo mismo, si tienen dudas, me avisan. Hay una fecha final para esa evaluación, ténganla en cuenta. Creo que es el 5, el domingo. Entonces, envíenla antes de esa fecha y que voy a ver si está para subirla o si no me la envían al correo, yo les aviso. Entonces, muchísimas gracias. Si hay preguntas, por favor, me las hacen por el WhatsApp, por el grupo. Bueno, entonces, buena noche y gracias por la asistencia del día de hoy. Bueno, profe, chao. Que descanse. Gracias, lo mismo.